Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. La sala del tribunal nunca había estado más silenciosa. Afuera, la llovizna de finales de noviembre proyectaba rayos sobre los altos ventanales georgianos, difuminando las fachadas de piedra del juzgado de Holborn. Pero dentro de la sala Neputroro 3, todo era respiración gélida y quietud, como si las paredes se inclinaran hacia adelante para escuchar las últimas palabras del tribunal. La sentencia, declaró el juez Horace Lytton con voz suave pero temblorosa, se conmuta. El tribunal falla a favor de la defensa. El acusado, el señor Gerald Winterbourne, será puesto en libertad de inmediato. Jadeos. Un murmullo recorrió la galería como el viento entre las hojas secas. En el banquillo, Gerald Winterbourne, un joven de origen privilegiado y complexión nerviosa, se desplomó ligeramente, incrédulo. Su abogado palideció. El fiscal se irguió de golpe, con los labios entreabiertos, como si hubiera escuchado un veredicto en un idioma que no conocía. Porque esto había sido una certeza, un juicio de una semana lleno de testimonios, plazos condenatorios y abundantes motivos. Gerald Winterbourne había sido acusado de asesinar a su adinerado padrastro con oporto contaminado con arsénico. Las pruebas forenses eran circunstanciales pero suficientes, y la narrativa, resentimiento, traición financiera y oportunidad era irrefutable. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. El juez Lytton, conocido por sus decisiones firmes y una carrera basada en una rígida adhesión a la ley, había cambiado de opinión. No fue un juicio nulo ni un jurado indeciso. No se presentaron nuevas pruebas, ni ningún testigo se retractó. El juez, solo y en contra de sus instrucciones previas al jurado, intervino justo en el momento de la lectura del veredicto, alegando graves dudas sobre la integridad del caso de la Fiscalía. Sin explicación, sin elaboración. En cuestión de horas los periódicos lo tenían todo. Caso de asesinato en sociedad se deshace. El juez Lytton libera a Winterbourne de la horcada. El veredicto que conmocionó a Londres. La conciencia de un juez o un juez bajo amenaza. 3 días después, Horace Lytton estaba muerto. Fue encontrado en su estudio privado en Lytton House, Knightsbridge, sentado en su escritorio, con las manos juntas y un vaso de whisky intacto a su lado. Causa de la muerte: sobredosis de barbitúricos. El forense dictaminó suicidio, pero las preguntas persistían. ¿Por qué no había ninguna nota? ¿Por qué la carta inconclusa al Lord Presidente del Tribunal Supremo? ¿Por qué su ayuda de cámara oyó 2 voces en el estudio poco antes de la dosis fatal? ¿Y por qué se había encontrado la puerta principal sin pestillo? Y, sobre todo, ¿por qué Horace Lytton, un hombre que había enviado a más de 50 hombres a la horca, cambió su veredicto por primera y única vez en su carrera, 3 días antes de su propia muerte? Fue en el vestíbulo del Hotel Savoy, en medio de un decoroso desayuno a base de pan au chocolat y fuerte café negro, que Hércules Poirot fue abordado por la señorita Judith March, sobrina del difunto juez y profesora de filosofía moral en el Somerville College. Su carta había sido precisa, como correspondía a una académica, pero en persona temblaba. Mujer de inteligencia sorprendente, porte erguido y cabello recogido con precisión científica, la señorita March no era propensa a la histeria, y sin embargo había temple tras su temblor. «Por favor, señor Poirot», dijo en voz baja, «no creo que mi tío se quitara la vida, y si estoy en lo cierto, significa que alguien mató a un juez». Para ocultar la verdad, Poirot se secó los labios con la servilleta. «Señorita», dijo con los ojos brillantes de profundo interés, «me interesas muchísimo. Cuéntamelo todo desde el principio. Despertaremos tus pequeñas neuronas». Poirot dobló con delicadeza la carta que Judith March le había dado, guardándola en el bolsillo interior de su chaqueta de corte impecable. Afuera,
La tenue llovizna londinense seguía manchando las ventanas del Savoy, pero su mente, siempre alerta, ya estaba más allá del salón de desayunos, paseando por los pasillos de Lytton House en Knightsbridge. «Es muy curioso», dijo Poirot mientras viajaban juntos en el coche esa tarde, «que un hombre como su tío, rígido, con principios y totalmente apegado a la lógica, se comportara de forma tan irregular no una, sino dos veces. Primero en el juicio, luego al morir». La señorita March, sentada enfrente, aferraba un cuaderno encuadernado en cuero. «Eran muchas cosas, señor Poirot, pero no era inestable. Me niego a creer que tomara semejante decisión por sentimentalismo». Detestaba la arbitrariedad. Poirot asintió. «Exactamente, mademoiselle. Los jueces pueden equivocarse en la ley, pero no suelen desafiarla sin motivo. Por eso debemos fijarnos no en lo obvio, sino en lo improbable, en lo que no encaja. Bien, empecemos». La casa Lytton se alzaba silenciosa tras altas verjas de hierro y ladrillos cubiertos de hiedra. La viuda del juez, Lady Clarissa Lytton, los recibió en el salón. Era una mujer de altivez, cabello canoso, impecablemente vestida de luto. Su rostro era una máscara pálida y serena. «Señor Poirot», dijo sin entusiasmo, «está usted aquí por insistencia de Judith. Lo considero innecesario». Poirot hizo una ligera reverencia. «Disculpe, Lady Lytton, pero donde hay duda hay que indagar. No es falta de respeto, es precisión». Ella lo observó con frialdad y luego señaló la licorera del aparador. «La muerte de mi esposo ha sido declarada suicidio. Estaba bajo presión. Los periódicos, el juicio. No era un hombre que tolerara la deshonra. No dejó ninguna nota por orgullo». «¿Estuvieron casados casi 40 años?» preguntó Poirot con suavidad. «Sí, sé de lo que era capaz, pero tal vez no sea lo que temía». Apretó los labios. «Si tenía miedo, me lo ocultó». Poirot recorrió la casa con Judith a su lado. Ella respondió a sus preguntas con suavidad mientras recorrían el estudio, la biblioteca y los pasillos del piso superior. «Estaba inquieto en sus últimos días», murmuró. «Me hablaba muy poco. Pasaba horas solo. Cancelaba reuniones. El día antes de morir, quemó un fajo de papeles en la chimenea». Poirot entrecerró los ojos. «¿Tiens dijo que eran?» «No, solo dijo que eran peligrosas». Esa fue la palabra que usó. Palabras peligrosas. En el estudio del juez, todo permanecía igual que la noche de su muerte. Estanterías llenaban 3 paredes con volúmenes de derecho, filosofía e historia. Un globo terráqueo pulido se alzaba junto a la ventana, y el escritorio miraba hacia la chimenea. Poirot examinó la licorera del aparador. El whisky que contenía, observó, estaba intacto. Se volvió hacia el escritorio. Aquí se encontró la carta al Lord Presidente del Tribunal Supremo. Judith asintió. «Incompleto. Solo el saludo y unas líneas. Ha habido un error. Me temo que...» Y luego nada. Poirot examinó el papel secante. Lo levantó a la luz y pasó los dedos suavemente por el borde. «¿Ves esto?», dijo. «No hay sangría. Esta página no fue escrita bajo presión. La empezaron despacio, deliberadamente, y luego la abandonaron». Alguien lo interrumpió. Judith frunció el ceño. El ayuda de cámara oyó voces. «Esa noche», pero no sabía quién era la otra persona. Los ojos de Poirot brillaron. «Los oídos de los criados, mademoiselle, son muy valiosos. Hablaremos con él». El ayuda de cámara Trenton era un hombre demacrado de unos 50 años, con una voz susurrante y manos que temblaban ligeramente incluso en reposo. Le llevé a su señoría el brandy a las 9:30, como siempre. «Estaba solo entonces», dijo. «Bajé 1 hora después a recoger la copa y oí...» «Bueno, voces. ¿Cuántos?», preguntó Poirot. «2. Su señoría y alguien más, un hombre, creo. No alzaron la voz, claro. Más bien persuadieron o advirtieron. Era difícil saberlo.
Pensé que quizá debería llamar, pero, bueno, no lo hice. ¿Dejaste la puerta sin vigilancia? Trenton dudó. Solo un minuto. Fui a la cocina. Cuando regresé, la puerta estaba entreabierta. Miré dentro. Su señoría estaba en el escritorio, el cristal intacto. La ventana estaba abierta. ¿La ventana?, repitió Poirot con brusquedad. ¿Estaba lloviendo? Un poco, sí, señor, pero estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido por ahí. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Y qué hora fue? Poco antes de las 11. Poirot se volvió hacia Judith. ¿Quién tuvo acceso a la casa esa noche? Ella lo pensó. Mi tía, por supuesto. Yo misma, Trenton. La cocinera, la señora Sims y Henry. Enrique, mi primo, el sobrino de Horace, había venido a visitarnos hace unas semanas. Es abogado. Bastante brillante, pero, ella dudó. Es ambicioso. Y creo que él y mi tío tuvieron un duro enfrentamiento. Entre otras cosas, por el juicio de Winterbourne. Poirot arqueó las cejas. Ah, así que hubo opiniones familiares sobre el caso. Más que opiniones, respondió ella. Mi tío me confesó que Henry había argumentado que el caso de la fiscalía era defectuoso, que debía desestimarlo. Tuvieron palabras y serias. Henry quería que diera un ejemplo de pruebas defectuosas. Horace se sintió obligado a seguir la dirección del jurado. La expresión de Poirot se tornó pensativa. Un hombre de leyes persuadido por su sobrino. Un hombre de leyes también. Eso podría requerir más investigación. Henry Lytton era un hombre alto y bien arreglado de unos 30 años, con pómulos pronunciados y la costumbre de responder a las preguntas con una pausa demasiado larga. Sí, estuve aquí esa noche, admitió mirando fijamente a Poirot. Hablé brevemente con mi tío antes de cenar. Discrepamos sobre su decisión en el caso Winterbourne. Me pareció errónea, pero él no quiso escucharla. ¿Volviste a hablar con él esa noche? No. Fui a mi habitación después de cenar. Trabajé en un informe. ¿Escuchaste algo inusual? No. ¿Por qué? Poirot sonrió levemente. No, simplemente soy minucioso. ¿Verá? A su tío lo oyeron hablando con alguien esa noche. La ventana de su estudio estaba abierta. Se oyó una segunda voz persuasiva. Sabía que la ventana daba a un balcón bajo que daba al sendero del jardín. La compostura de Henry flaqueó. No, no lo hice, dijo demasiado rápido. Poirot asintió, satisfecho. Pero su mirada se detuvo. Afuera la lluvia había amainado. Poirot y Judith estaban de nuevo junto a la puerta de Lytton House. «Aquí hay engaño, mademoiselle», dijo en voz baja. «Y miedo. No escandaloso ni dramático, no, sino del tipo que se cuela por los muros respetables y silencia a un hombre como el juez Lytton. Vio algo demasiado tarde, y alguien se aseguró de que nunca lo mencionara». Judith lo miró. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Poirot ajustándose los puños, «encontramos las grietas en la historia. Alguien ha mentido. La mentira más pequeña es como un hilo mal colocado en un tapiz. Tira de él, y todo se deshace». A la mañana siguiente Poirot regresó solo a Lytton House, vestido con su habitual impecable atuendo y con un boutonnière nuevo en la solapa. La lluvia había amainado y el aire olía ligeramente a ladrillo mojado y hojas caídas. Trenton lo recibió en la puerta. Sus ojos delataban sorpresa, pero no resistencia. «No le quitaré mucho tiempo», dijo Poirot con amabilidad. «Solo quiero ver el sendero del jardín bajo la ventana del estudio del juez. Solo unos minutos». Trenton asintió y lo condujo por el pasillo lateral, por un estrecho pasadizo de piedra, hasta el jardín trasero. El césped se extendía en un cuadrado ordenado, bordeado por rosales inactivos y setos podados. El pequeño balcón con barandilla de hierro, bajo la ventana del estudio, sobresalía por encima de un sendero empedrado que discurría junto al muro del jardín. Era bajo. Una persona ágil podría caerse fácilmente. Poirot caminaba con cuidado sobre los adoquines.
escudriñando con la vista los ladrillos, los parterres y las piedras sueltas. Luego se detuvo. Una leve marca de roce, la huella de media suela, persistía en la tierra bajo la hortensia, justo al lado del sendero. No era reciente, pero la lluvia tampoco la había borrado del todo. Bien», murmuró agachándose con sorprendente agilidad. «Alguien pasó por aquí, hace poco. Quizá con prisa. Quizás creyendo que a nadie se le ocurriría mirar aquí abajo». Trenton observaba perplejo. «¿Crees que alguien entró del jardín?» «Salió por ella», respondió Poirot enderezándose. «Me dijo que la ventana estaba abierta. Sería un descuido inusual para un juez que exigía que todo estuviera en su sitio. Y dígame, Trenton, ¿la ventana tenía pestillo?» «Sí, señor, de latón. Viejo pero funcional. ¿Pudo haberse abierto desde afuera?» El ayuda de cámara dudó. «Con la hoja de un cuchillo o una herramienta fina. Sí, supongo que sí». «Gracias. Eso es muy útil». Poirot regresó al interior y solo hizo una pregunta más antes de marcharse. ¿Cuándo había llegado Henry Lytton para quedarse con ellos? 3 semanas antes del juicio, dijo Trenton. Su despacho estaba en remodelación, pero al final él y el juez discutían casi a diario. Poirot asintió distraídamente y salió nuevamente a la luz del sol, con los ojos entrecerrados en contemplación. A media tarde estaba sentado frente al inspector Alec Grange en la oficina de Scotland Yard, bebiendo té suave y escuchando con silenciosa concentración. «Winterbourne», dijo Grange, «se sorprendió tanto como cualquiera cuando se dictó el veredicto. Pero si es culpable, ha hecho un trabajo magistral aparentando inocencia. Desde que lo liberaron se ha ido directo al campo, a Wiltshire. Se aloja con un amigo de la familia. Un perfil bajo, como dicen». Poirot golpeó ligeramente el escritorio con un dedo. «¿Y el joven señor Winterbourne mantuvo correspondencia con alguien durante el juicio?» Grange frunció el ceño. «Que sepamos, no. Pero no hemos hecho un barrido exhaustivo». «¿Por qué?» «Porque», dijo Poirot con calma, «creo que quizá no actuó solo, si es que actuó. La revocación del juez no fue fruto de un capricho. Algo le hizo cambiar de opinión. Algo o alguien. Busco la palanca que ejerció esa presión». Grange asintió lentamente. «¿Crees que hubo chantaje?» «Creo», dijo Poirot levantándose, «que mucha gente en este caso no dice lo que sabe, y quienes callan suelen ser más peligrosos que quienes mienten». Se dirigió a Graham Fortescue, el bufete donde Henry Lytton compartía despacho. La secretaria, una mujer delgada, con aspecto de pájaro y la boca apretada, le dijo que Henry estaba en el juzgado, pero Poirot solo tenía que mencionar los nombres correctos, y en 15 minutos lo condujeron al despacho interior de Lytton. Estaba ordenado, pero no obsesivamente. Había libros alineados en las paredes, más literarios que jurídicos. Maugham, Hardy, algunos volúmenes de filosofía. Sobre el escritorio había un calendario con varias citas tachadas y una reunión marcada con un círculo rojo. G.W. Club, 15-0. Poirot lo estudió. Se volvió hacia el empleado al salir. ¿Sabe con quién se reuniría el señor Lytton en esa fecha? Ella entrecerró los ojos. Eso habría sido, sí, solo unos días antes del veredicto. «Lo recuerdo. Dijo que tenía un compromiso privado. No pregunté». Poirot le dio las gracias y se dirigió al Club Athenaeum, del que eran miembros tanto el juez Lytton como Henry. Unas cuantas preguntas educadas revelaron lo que sospechaba. Henry se había reunido allí con Gerald Winterbourne, a solas durante casi una hora el miércoles anterior al veredicto. Gerald. Winterbourne nunca había revelado dicha reunión, ni al tribunal ni a la prensa. Poirot regresó a Judith esa noche con expresión grave. «Tenías razón», dijo. «Tu tío no actuó sin motivo». Estaba convencido. Y no lo convenció la conciencia, ni la compasión, ni la duda abstracta. Lo convenció el miedo. Judith lo miró fijamente. «¿Entonces alguien lo amenazó?» «Creo que sí.
Y si no me equivoco, la amenaza se realizó por poder. Gerald Winterbourne se reunió con Henry, tu primo. El mismo Henry que instó a tu tío a anular la condena por razones de principio judicial. El mismo Henry al que se le escuchó discutir con él varias veces. El mismo Henry en cuyas oficinas no había rastro del expediente del caso Winterbourne. Ni una nota, ni un informe, ni una sola página. Judith palideció. Pero si Henry estuvo involucrado, de esto no se deduce que sea el asesino. Solo que tenía motivos para silenciar al juez o para servir a quien lo hizo. Mademoiselle, debemos hablar con el señor Winterbourne en persona. Hay una verdad que aún no ha dicho. Sé dónde está, dijo. Un viejo amigo suyo del colegio tiene una mansión en Pusey. Puedo llevarte. Poirot sonrió con tristeza. Perfecto. Mañana visitaremos Wiltshire. Presiento, mademoiselle, que este misterio está a punto de darnos algo inesperado. Mientras hacían planes para el viaje, Judith no pudo evitar mirar hacia el fuego e imaginar a su tío una vez más sentado en su escritorio, hablando suavemente con alguien cuya voz nunca sería nombrada. Y mientras Poirot se ajustaba los puños de la camisa, dijo en voz baja como para sí mismo, «No basta con preguntar quién tenía el motivo. Hay que preguntarse también, ¿quién tuvo el valor?» El tren a Pusey partió temprano a la mañana siguiente, serpenteando por la campiña envuelta en niebla, con un ritmo tranquilo que invitaba a la reflexión. Poirot se sentó frente a Judith March en un vagón de primera clase, con las manos entrelazadas y la mirada fija en los campos borrosos tras el cristal. Había hablado poco desde que subió, pero Judith sabía que no debía interrumpir sus pensamientos. Cuando por fin se despertó, no fue para hablar de Gerald Winterbourne, sino de silencio. «Siempre es el silencio lo que más me intriga», dijo en voz baja. «Cuando la gente habla demasiado, se perciben las contradicciones. Pero es en lo que no dicen, en lo que se niegan a decir, donde empieza a tomar forma la verdad. ¿Crees que Gerald ha guardado silencio sobre algo importante? No solo silencio. Silencio deliberado. No mencionó su reunión con tu primo, un hombre que podría haber usado su conocimiento del caso para manipular el resultado». La voz de Judith sonaba insegura, pero eso no convertiría a Henry en el chantajista. «Quizás», murmuró Poirot, «o quizás fue el conducto, un peón en un juego más grande. Veamos cómo el señor Winterbourne desempeña su papel, ¿de acuerdo?» Pusey era un pueblo de una serenidad digna de una postal. Casas de piedra color miel, callejuelas estrechas y una iglesia parroquial que se había mantenido en pie durante 7 siglos. Gerald Winterbourne se alojaba en Larkspur Hall, una gran finca a 1 milla de la estación, rodeada de tejos centenarios y setos cubiertos de niebla. La casa pertenecía a Frederick Allerton, un amigo del colegio de Gerald, quien lo recibió en la puerta con la educada cautela de quien duda entre ofrecer té o llamar a un abogado. «Está en el conservatorio», dijo Allerton tras una pausa. «Ha estado callado. No ha hablado del juicio, ni del juez. Creo que lo encontrará cambiado». Gerald Winterbourne estaba sentado en una silla de mimbre, con una manta a cuadros sobre las rodillas, a pesar del aire templado. Su tez, antes rubicunda y llena de arrogancia juvenil, ahora estaba pálida, con una expresión demacrada y extrañamente angustiada. No se levantó cuando Poirot entró. Solo parpadeó lentamente, como si despertara de un largo sueño. «Señor Winterbourne», dijo Poirot con suavidad, «ya sabe quién soy». «Sí». La voz de Gerald era apenas un susurro. «Esperaba que vinieras». Con el tiempo Poirot se sentó cerca. Judith permaneció a un lado, observando sin interrupción. «No hablaré con acertijos, señor», continuó Poirot. «Sé que se reunió con Henry Lytton en el Athenaeum poco antes del veredicto. No reveló esta reunión al tribunal, ni a su abogado ni a la prensa. Creo que esa omisión fue intencionada. He venido a preguntar por qué». Los labios de Gerald se crisparon. Era difícil saber si era por miedo,
arrepentimiento o agotamiento. Por un momento no dijo nada. Luego, sin preámbulos, preguntó: ¿Sabes lo que es deberle la vida a una mentira? Poirot no respondió. Solo hizo una leve inclinación de cabeza. Yo era culpable, dijo Gerald. Judith se puso rígida, pero Poirot levantó una mano para silenciarla. No de asesinato, sino del intento. El Oporto. Quise envenenarlo. Puse arsénico en la botella. Mi padrastro era cruel, manipulador. Destruyó la confianza de mi madre antes de que muriera, y luego se volvió contra mí. No heredé nada. Disfrutaba viéndome luchar. La voz de Poirot era baja, pero su padrastro no murió. No, le temblaban las manos a Gerald. Bebió el Oporto, pero no lo suficiente. La dosis era pequeña, demasiado pequeña. Enfermó, pero sobrevivió. El médico lo llamó infección estomacal. Malinterpretaron los síntomas. Y luego, una semana después, alguien terminó el trabajo. Una segunda dosis. Más fuerte. Mortal. Y no fui yo. Poirot asintió lentamente. ¿Confiesa su intención? Es valiente, aunque también conveniente. Pero si lo que dice es cierto, entonces alguien más lo quería muerto lo suficiente como para asegurarlo. Gerald levantó la vista por primera vez. Henry vino a verme. Después del arresto. Dijo que el caso en mi contra tenía defectos, que se podía persuadir al juez, pero solo si guardaba silencio sobre nuestra reunión, que no debía decirle nada a nadie, ni siquiera a mi abogado. A cambio, dijo, sería libre. No lo entendí entonces. Pensé, tal vez era justicia, que me había librado de la horca porque el sistema falló. Judith dio un paso al frente. Pero no fue piedad, ¿verdad? No. La voz de Gerald se quebró. Tenía influencia sobre el juez Lytton. No sé cuál era, pero me dijo que no dijera nada sobre nuestra reunión, que si hablaba me juzgarían de nuevo, y esta vez nadie me salvaría. Poirot se inclinó hacia adelante con la mirada fija. ¿Y cree que Henry lo hizo? ¿Administrar la dosis letal? Gerald negó con la cabeza. No lo sé, pero alguien lo hizo. Alguien que tenía acceso a las medicinas de mi padrastro, a su vaso. Alguien con una razón mucho más urgente que la mía. Poirot se levantó ajustándose los puños. Merci, ya ha dicho suficiente. Y creo que ahora estamos cerca, muy cerca de la verdad. Mientras caminaban de vuelta por el césped, la expresión de Judith era indescifrable. Intentó envenenar a un hombre, Poirot. Eso es intento de asesinato. Y aún así lo compadezco, porque no se consideraba un criminal, dijo Poirot en voz baja. Solo un desesperado. Pero alguien más astuto utilizó esa desesperación para ocultar un crimen mucho más calculado. Mademoiselle, debemos volver a hablar con Lady Lytton. Antes de que la verdad vuelva a perderse en el silencio, regresaron a Londres esa noche, y las luces de la ciudad, brillantes contra la penumbra neblinosa, parecieron repentinamente más siniestras. Al girar el taxi hacia Knightsbridge, Poirot echó un último vistazo al cielo nocturno. En un caso como este, murmuró, siempre hay un último engaño. Algo demasiado elegante, demasiado perfecto. Pero pronto se desvelará. Judith lo miró atentamente. Ya sospechas quién es, ¿verdad? Poirot solo esbozó una leve sonrisa. Sospecho de dos personas. Una que teme ser descubierta, y otra que hace tiempo que dejó de temerle a todo. Lady Clarissa Lytton recibió a Poirot y Judith con la misma serena dignidad de antes, con la postura erguida y su atuendo de luto impecable. El estudio estaba bañado por la tenue luz de la tarde, filtrada a través de las gruesas cortinas que no se habían corrido del todo desde la muerte del juez. Señaló las mismas sillas de antes, pero no se sentó. Supongo que volverás con más preguntas, dijo con voz carente de inflexión. Solo unas pocas, respondió Poirot con suavidad. Preguntas no sobre la muerte de su esposo en sí, sino sobre los días que la precedieron. Sus recuerdos nos serán de gran ayuda. Clarissa juntó las manos. Su anillo de bodas de diamantes relucía. Dudo que pueda contarte nada nuevo. Entonces permítame decirle algo,
dijo Poirot con suavidad. Su esposo cambió su veredicto en el caso Winterbourne, no por una condena legal, sino bajo presión. La fuente de esa presión no provino del acusado, sino de su propia familia, Henry. La expresión de Clarissa apenas cambió, pero Judith captó el sutil apretón de sus dedos. ¿Presión? Repitió sí. Se reunió con Winterbourne. Orquestó un silencio que no servía para la justicia, sino para ocultarlo. La pregunta es de quién era el secreto que protegía. Poirot se acercó un paso más, bajando la voz. Lady Lytton, cuando un hombre como su esposo, firme, recto, orgulloso, comete un acto tan inusual, solo hay una fuerza lo suficientemente poderosa como para quebrantar su juicio. El miedo, no a la muerte, sino al escándalo. Clarissa no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, se acercó a la chimenea y se quedó de espaldas a ellos. Al hablar su voz era más tranquila, más pausada. Horace no temía al escándalo, dijo. Temía la decepción, de no respetar su legado, y de lo que había permitido que creciera bajo su techo. Entonces sí lo sabía, dijo Judith en voz baja. ¿Lo de Henry? Clarissa asintió una vez. Sabía que Henry había estado pidiendo prestado dinero que no tenía. ¿De quién? No lo dijo. Sabía que Henry había estado ejerciendo influencia, manipulando a abogados más jóvenes y metiéndose en sociedades cuestionables. Pero Horace creía que aún podía corregirlo, que el nombre Lytton no quedaría manchado. Hasta que... Su voz se fue apagando. Hasta la segunda muerte, añadió Poirot, hasta que murió el padrastro de Gerald Winterbourne, y de repente, su marido se dio cuenta de que el juicio había sido mal encaminado. Había condenado a un hombre cuya culpabilidad era a medias cierta, pero el verdadero asesino seguía en libertad, y quizás estaba más cerca de lo que se atrevía a imaginar. Clarissa se giró entonces, con la compostura visiblemente alterada. Horace vino a verme la noche antes de morir. Estaba agitado. No dejaba de repetir que había cometido un grave error de juicio, que iba a escribirle al Lord Presidente del Tribunal Supremo, que era hora de decir la verdad. Pero no entendía a qué se refería. No quiso decir nada más. Pensé que era culpa. ¿O arrepentimiento? Poirot la observó con serena intensidad. ¿Lo vio por última vez? Creo que sí. Le traje el té a las 10:30. ¿Y estaba solo? Clarissa dudó. Sí, pensé que lo era. Poirot captó la vacilación. Oyó voces esa noche, ¿verdad? Una pausa. Luego una confesión silenciosa. Sí, los oí a través del suelo. Mi habitación está justo arriba. Era la voz de Henry. Judith respiró hondo. Entonces Henry estuvo con él poco antes de morir. Madre, ¿por qué no dijiste nada? Clarissa apretó los labios. Porque mi esposo ya no estaba, y Henry sigue siendo familia. La mirada de Poirot no se suavizó. La lealtad a la familia es admirable, madame, pero no cuando permite que un asesino ande suelto. Clarissa no se inmutó, pero su silencio fue elocuente. Poirot dejó que se calmara antes de cambiar de estrategia. Un asunto más. El frasco de pastillas para dormir que guardaba en el armario junto al escritorio de su marido, ¿estaba lleno antes de su muerte? Debería haberlo sido, respondió Clarissa. Casi nunca los usaba. Le parecían desagradables. Prefería el whisky y la tranquilidad. No consumió whisky esa noche, y sin embargo, se encontró una sobredosis de barbitúricos en su organismo. La policía asumió que se había suicidado, pero la dosis no era acorde con su carácter. Hizo una pausa. Creo que su marido no sirvió esa bebida, ni se tomó esas pastillas. Estaba escribiendo una carta. Se preparaba para revelar algo. Y entonces, alguien entró en esa habitación no para discutir, sino para poner fin a la discusión. Rápidamente, limpiamente, con un vaso y una salida silenciosa por el jardín. Los ojos de Clarissa se encontraron con los suyos. Expresión pétrea. ¿Crees que Henry asesinó a su tío? Creo que alguien lo hizo. Y creo que alguien se aprovechó del silencio de la familia
para que la historia desapareciera. Pero no, señora, no desaparecerá, porque la verdad deja huella. Siempre. Al salir de la casa, Judith estaba visiblemente conmocionada. Ella lo sabía, dijo. Sabía que algo andaba mal. Pero no hizo nada. Eligió el silencio, respondió Poirot, como muchos hacen ante la ruina. Pero el silencio, mademoiselle, es un escudo frágil. Se quiebra con la más mínima presión. Se detuvo en la puerta principal y se volvió hacia ella. Confrontaré a Henry, pero aún no. Necesito una última pieza, un detalle que solo una persona puede proporcionar. Judith parpadeó. ¿Quién? Poirot se tocó la sien. El hombre que estuvo más cerca del juez en esas últimas horas. El que observaba mucho y hablaba poco. Trenton. Regresaron a la casa y llamaron a Trenton de nuevo al estudio. Entró silenciosamente, con el rostro reflejando una discreta neutralidad. Trenton, dijo Poirot, usted estuvo presente la noche en que murió el juez Lytton. Vio el estado del estudio. Oyó voces. Pero hay algo más. Un pequeño detalle que creo que aún no ha compartido. Trenton no dijo nada, pero sus ojos parpadearon. Recogiste la copa del juez. ¿Olía a algo? Una larga pausa. Luego, sí, señor. Ligeramente amargo. No es whisky. ¿Le dijiste esto a la policía? No hay. ¿Por qué? Trenton bajó la mirada, porque sabía que significaba que alguien lo había manipulado. Y no quería implicar a la familia. Judith dio un paso al frente. Señor Trenton, por favor, debe decirnos, ¿vio quién le trajo el vaso al juez? Trenton apretó la mandíbula. No fue Lady Lytton, ni fui yo, Poirot asintió. Entonces fue Henry. Y Trenton, después de una pausa, asintió con la cabeza con un gesto pequeño y triste. Poirot dio un paso atrás. La satisfacción y la tristeza se mezclaban en su mirada. Por fin, murmuró, el tapiz empieza a mostrar su dibujo. La pregunta ahora no es si lo hizo, sino por qué. A la mañana siguiente, el cielo de Londres volvía a ser plomizo, pero el aire era seco y tenso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Poirot estaba sentado en su apartamento de Whitehaven Mansions, sin haber probado el desayuno, con un solo trozo de papel en la bandeja que tenía delante. En él, con su propia y cuidadosa letra, había escrito 3 nombres: Gerald Winterbourne, Lady Clarissa y Henry Lytton. Los miró en silencio, golpeando lentamente con un dedo el suelo junto al último. Henry. Judith llegó puntualmente a las 10, como habíamos acordado. Su rostro estaba pálido pero sereno. Su habitual calma académica dio paso a una tranquila determinación. ¿Estás listo para enfrentarlo? Ya preguntó. Poirot inclinó la cabeza. Ha llegado el momento, mademoiselle, pero hay que hacerlo con precisión. Verá, el hombre que comete un asesinato como este, uno disfrazado de discreción, uno que simula suicidio, no se deja llevar por el pánico fácilmente. Debe ser desequilibrado. Con cuidado. ¿Quieres decir, tomar por sorpresa? Exactamente. Debe creer que la verdad está detrás de él, no delante, que la ha superado. Solo entonces aparecen las grietas. Henry Lytton estaba en su despacho cuando llegaron, leyendo en su escritorio con la serenidad de un hombre completamente ocupado en asuntos respetables. Cuando Poirot y Judith entraron, levantó la vista con un leve atisbo de irritación, atenuada por la cortesía. «Primo», dijo, levantándose para saludar a Judith, y el señor Poirot, por supuesto. «Siguen buscando sombras». «Sombras no», respondió Poirot, aceptando la silla que le ofrecía. «Ya no. Verá, señor Lytton, hemos hablado con el señor Winterbourne. Ha sido de gran ayuda». La expresión de Henry cambió. «¿En serio?». Nos contó de su encuentro. En el Ateneo Henry entrecerró los ojos ligeramente. Una conversación privada entre conocidos. No es ilegal, no, pero significativo. Lo animaste a guardar silencio, a dejar que el caso se desmoronara sin interferencias. Un gesto curioso,
Para un hombre supuestamente comprometido con la pureza de la ley, Henry soltó una risa breve y quebradiza. Simplemente señalé las inconsistencias en las pruebas. Cualquier hombre sensato habría hecho lo mismo, pero ningún hombre habría presionado a un juez del Tribunal Superior para que revocara un veredicto. La voz de Henry se agudizó. ¿Estás insinuando chantaje? ¿Insinuar? No, lo digo con total claridad. Tenías conocimiento que ponía en peligro la reputación de tu tío. O le hiciste creer que lo tenías. Por primera vez una tensión se apoderó visiblemente de Henry. Eso es absurdo. Estás trazando líneas entre coincidencias. Poirot se inclinó hacia adelante con un tono más frío. Entonces permítame volver a dibujarlos. Le llevó una copa a su tío esa noche. Trenton lo vio. No se lo dijo a nadie. Estaba escribiendo una carta al presidente del Tribunal Supremo cuando usted llegó, ¿verdad? No tengo idea de lo que estaba haciendo. Sabías que se preparaba para revelar algo que, de hacerse público, habría acabado no solo con tus ambiciones, sino posiblemente con tu libertad. Así que le serviste un vaso con barbitúricos. Esperaste a que se lo bebiera, y luego saliste por la ventana del estudio, por el sendero del jardín cerrándola con cuidado. Henry se levantó bruscamente, con las manos apoyadas sobre el escritorio. Esto es absurdo. ¿De verdad? Poirot también se levantó impasible. Lo tenía todo que perder. Las deudas, los negocios turbios, las promesas hechas a otros. Y entonces su tío, justo, testarudo, incorruptible, finalmente comprendió que ya no era un prodigio, sino un peligro. Decidió actuar. Henry no dijo nada. Poirot se acercó un paso más. Es usted astuto, señor, y su crimen fue pulcro. Pero incluso los crímenes más pulcros dejan rastros. El intento fallido de Gerald le proporcionó la coartada perfecta. ¿Quién creería que el mismo hombre era el sospechoso equivocado? Y el silencio de su familia le dio margen. Pero al final fue traicionado, no por sus actos, sino por su necesidad de controlar la narrativa. Henry apretó la mandíbula. ¿Qué quieres decir? La mirada de Poirot se agudizó. Se reunió con Winterbourne antes del veredicto. Calculó que, si lograba intimidar al juez para que lo cambiara, se libraría del escándalo para siempre. Pero subestimó dos cosas. Levantó un dedo. 1. La lealtad de una ayuda de cámara que recuerda los más mínimos detalles. Y un segundo. 2. La persistencia de Hércules Poirot. El silencio se prolongó. El rostro de Henry estaba pálido, pero sus ojos tenían un leve brillo. Menos de culpa, más de cálculo. Aunque hubiera hecho lo que afirmas, dijo en voz baja, no tienes pruebas. Nada admisible. Solo cuentos. Poirot sonrió levemente. Tiene razón. Y sin embargo, las historias se están volviendo muy convincentes. El inspector Grange ya ha sido informado. Lo interrogará. Y cuando registren sus aposentos a fondo, especialmente el almacén que alquila con un nombre falso en Mayfair, encontrarán el libro de contabilidad. Henry contuvo la respiración. Fue casi imperceptible, pero fue suficiente. Judith se volvió hacia él atónita. Lo hiciste de verdad. La mirada de Henry se dirigió hacia ella, con algo parecido al desprecio curvando sus labios. ¿Sabes lo que es pasar la vida a la sombra de alguien? Ver tu nombre comparado con el de un hombre que nunca se equivocó, que preferiría morir antes que admitir que había decepcionado a alguien. No intentaba destruirlo, intentaba sobrevivir. La voz de Poirot se volvió tranquila. Pero al sobrevivir te convertiste en todo lo que él temía. Henry no dijo nada más. Cuando el inspector Grange llegó 15 minutos después, el joven abogado no se resistió. Se dejó escoltar fuera del despacho con una última mirada indescifrable a su primo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Judith se sentó lentamente en la silla que él había dejado libre. Sabía que era arrogante. Pero nunca imaginé, se le quebró la voz.
Poirot se sentó a su lado. No es fácil aceptar que el mal pueda llevar el rostro de un hombre al que se ha amado. Por eso tantos se niegan a verlo. Pero usted lo vio, mademoiselle. Con el tiempo, ella lo miró. ¿Y ahora? ¿Ahora?, dijo Poirot levantándose. Nos preparamos para la reunión. El momento en que la verdad se revelará ante todos. Porque un hombre ha muerto. Y la verdad debe decirse, no solo por la justicia, sino por la paz. Miró una vez más la tranquila oficina donde la ambición se había convertido en veneno. Y la paz, murmuró, es siempre el veredicto más difícil de alcanzar. Esa noche, el salón de Lytton House estaba bañado por un silencio dorado. La luz de gas atenuada por las pantallas de seda de las lámparas, el fuego crepitando débilmente en la chimenea. La misma sala donde el juez Lytton había recibido a dignatarios y académicos, ahora soportaba el peso de una reunión diferente. A petición de Poirot, todos aquellos que habían desempeñado un papel, visible o oculto, en el drama estaban presentes. Lady Clarissa permanecía erguida en su silla de respaldo alto, con el rostro impenetrable tras su refinada elegancia. Judith permanecía junto a la repisa de la chimenea, con la mirada fija al frente y las manos firmemente entrelazadas a la espalda. Gerald Winterbourne, pálido y demacrado, se detenía cerca del aparador, rechazando la bebida ofrecida. Y por último Henry Lytton, bajo la discreta vigilancia del inspector Grange, pero aún sin cargos formales. Estaba sentado junto a la ventana, con las piernas cruzadas y una expresión de aparente compostura teñida de desprecio. Poirot estaba de pie en el centro. La alfombra bajo sus zapatos lustrados era de un carmesí apagado. Juntó las manos suavemente, observándolos a todos en silencio. «Los he invitado esta noche», dijo, «porque ha llegado la hora de quitar el último velo. Verán, un hombre ha muerto, uno que no era propenso al error ni a la indulgencia, y sin embargo bebió de un vaso que no sirvió, escribió una carta que no envió, y murió de una muerte que no eligió». Clarissa se estremeció levemente, pero no dijo nada. Henry se removió en su asiento. «Nos dijeron que fue un suicidio», continuó Poirot. El médico vio los barbitúricos y la reciente angustia del juez, y llegó a su conclusión. La policía no encontró ninguna entrada forzada. La familia no contradijo nada. Sus ojos se movieron lentamente hacia Trenton, que estaba detrás de los invitados, rígido como un soldado. Pero el suicidio suele ser demasiado conveniente. Y el juez Lytton, repito, no era hombre de dejar cabos sueltos. Había empezado una carta al Lord Presidente del Tribunal Supremo. Una carta cuyas primeras líneas lo revelan todo. Ha habido un error. Me temo que... ¿Qué había llegado a temer? Se volvió lentamente hacia Gerald. Usted, señor, nos dio una parte de la respuesta. Intentó el crimen, pero fracasó. Y alguien más cercano, alguien más preciso, lo logró. Gerald bajó la mirada y la vergüenza se reflejó en su rostro. Nunca se trató solo de ti. Eras una máscara, una ilusión, una narrativa entregada al tribunal con la verosimilitud justa para satisfacerlos. Pero el juez, no, empezó a sospechar la verdad. La voz de Poirot se agudizó, y la verdad era esta. Henry Lytton, respetado abogado, sobrino y heredero, tenía motivos para temer algo más que la deshonra. Temía ser descubierto, porque las deudas financieras eran solo el principio. Había préstamos de clientes, promesas de favores, registros guardados en un almacén privado en Mayfair. Que un hombre, tu tío, conocía la magnitud de tu duplicidad. Henry soltó una risita incrédula. No tienes pruebas. Aún así, este teatro, este melodrama... Tengo el libro de contabilidad, dijo Poirot con calma. La habitación se congeló. Sí, señor. El almacén bajo el nombre de Halton Green. Un nombre que le tomó prestado un compañero de clase fallecido, creo. Dentro,
un maletín negro con notas detalladas de cada negocio ilegal que intentó ocultar. Ahora está bajo custodia policial. Los labios de Henry se separaron. Parpadeó una vez rápidamente. Se enfrentó a su tío la noche que murió, dijo Poirot. Le trajo una copa, no por amabilidad, sino por cálculo. Se la bebió mientras estaba de espaldas. Quizás discutió con él, o quizás simplemente esperó. Cuando los barbitúricos hicieron efecto, salió por la ventana del jardín y la cerró tras de sí. Lady Clarissa se movió. ¿Y crees que Henry, mi sobrino, envenenó a su propio tío solo para silenciarlo? Poirot se volvió hacia ella con dulzura. No, señora. No solo para silenciar, para prevenir, para asegurar que su influencia, sus conexiones y sobre todo sus secretos sobrevivieran. Se enfrentó a Henry nuevamente. Pero ni siquiera eso, Hein, es la raíz del problema. El verdadero motivo no fue el libro de cuentas. Ni siquiera la herencia. Fue el orgullo. No soportaste ser juzgado, no por la ley, sino por el hombre que la personificaba. Tu tío te vio, y en lugar de someterte a su juicio, lo eliminaste. Por primera vez la expresión de Henry se quebró. Un tic en la comisura de los labios. Una tensión en la mandíbula. No miedo, resentimiento. Nunca me dio una oportunidad, dijo Henry en voz baja. Me exigía estándares que nadie podía alcanzar. Y cuando cometí un desliz solo una vez, me dejó claro que ya no merecía ese nombre. La voz de Judith se elevó de repente, aguda y dolorida. ¿Así que lo mataste? Henry se volvió hacia ella, con una mirada herida y cruel. Iba a destruirlo todo. No tuve elección. La voz de Poirot fue como una puerta que se cerraba. Siempre hay una opción, señor. Eso es lo que separa la justicia de la mera reacción. Grange finalmente dio un paso al frente, saludando a Poirot con un gesto de la cabeza. Henry no se sorprendió. Se puso de pie lenta y tranquilamente, como si la función terminara exactamente como él esperaba. «Hablaré con mi abogado», dijo mientras lo conducían fuera de la habitación. Poirot permaneció en silencio hasta que la puerta se cerró tras ellos. Entonces se volvió hacia Clarissa. Su esposo amaba la ley más que nada, pero también amaba a esta familia. Al final intentó evitarles toda la desgracia. Aun cuando se disponía a decir la verdad, Clarissa susurró: «Creo que él creía que ya era demasiado tarde». Poirot hizo una leve reverencia. Quizás, pero retrasó la mentira lo suficiente para que la verdad se supiera. Gerald Winterbourne se acercó vacilante. «¿Qué me pasa ahora?» «Se le juzgará», dijo Poirot. «Cometió un grave delito, y aún así su mano fue detenida. Su culpa no reside en la sangre, sino en la intención. El tribunal lo evaluará». Judith acompañó a Poirot hasta la puerta. Parecía cansada, mayor, pero de alguna manera más firme. «Pensé que la verdad me aliviaría», dijo en voz baja, «pero deja un vacío enorme». Poirot sostuvo su mirada. «Porque la verdad no repara, simplemente revela. Es la justicia la que restaura». Y aún así, las grietas persisten. Salieron al fresco aire nocturno. Las farolas de Knightsbridge proyectaban largas sombras sobre la acera, y el silencio había caído sobre la casa. Poirot se colocó cuidadosamente el sombrero en la cabeza. Y ahora, «Mademoiselle, sí, me disculpa. Debo ver a un hombre por un rosal que necesita poda. Mi paz ha sido muy descuidada». Judith sonrió levemente, aunque sus ojos brillaban. «Buenas noches, señor Poirot». Y con un último asentimiento, se convirtió en la noche, su silueta nítida, decidida y solitaria, como siempre. Pasaron 2 días. La respuesta pública al arresto de Henry Lytton fue tan rápida como confusa. Los periódicos circularon la noticia con el instinto de los buitres. Joven abogado brillante, arrestado por la muerte de su tío, escándalo familiar en la casa Lytton. Pero los detalles permanecieron ocultos. Scotland Yard, respetando la prestigiosa reputación del apellido Lytton, emitió solo declaraciones escuetas. Henry, a través de su abogado, mantuvo su inocencia.
y en los silencios entre titulares comenzaron a crecer los murmullos. ¿Se equivocaba Poirot? ¿Se había arruinado injustamente a una respetable familia? Pero Poirot no dijo nada públicamente. Todavía no. Pasó gran parte del intervalo sin la compañía de detectives ni abogados, sino solo en su apartamento, caminando con cuidado, de la ventana a la repisa de la chimenea, de la repisa a la estantería, con las manos entrelazadas a la espalda. No esperaba con los brazos cruzados, estaba observando, escuchando, lo que inevitablemente vendría después. Llegó la mañana del tercer día, mientras Poirot recortaba la punta deshilachada de una pluma de ave. El correo acababa de llegar, y entre las invitaciones y las típicas palabras de cortesía, había un sobre pálido, grueso y cuadrado, sin remitente. La letra era delicada, femenina, inconfundible. Interior, una sola hoja, breve y directa. Mintió para proteger a alguien, pero no a sí mismo. Poirot leyó la nota 2 veces. La dobló una vez y la colocó cuidadosamente junto a su desayuno intacto. Luego tomó su sombrero. En Lytton House el ambiente era sombrío. Las cortinas permanecían corridas en la mitad de las habitaciones, e incluso el jardín parecía haber atenuado sus colores. Trenton acompañó a Poirot al salón de estar sin hacer comentarios. Lady Clarissa permanecía de pie junto a la ventana, con la espalda recta y una mano enguantada apoyada contra el cristal, observando la lluvia. Me preguntaba cuánto tardarías en venir, dijo sin girarse. La voz de Poirot era suave. ¿Ha pensado en algo? Lo he pensado todo, respondió ella volviéndose lentamente hacia él. Pero he pasado 40 años en esta casa, 40 años viendo a un hombre mantener el mundo unido con pura fuerza de voluntad. Mi esposo juzgaba a los criminales sin vacilar, pero ahora me pregunto, ¿alguna vez los comprendió de verdad? Entendió que la gente actúa no por malicia, sino por necesidad. Poirot no dijo nada, solo esperó. «Te escribí», dijo Clarissa, «porque algo ha regresado a mí. Algo que había decidido olvidar». Se acercó al aparador, abrió el cajón y sacó una pequeña nota doblada. Se la entregó sin decir palabra. Poirot lo abrió con cuidado. La letra le resultaba familiar, la del juez Lytton. «Si me pasa algo, no confíen en lo obvio. Henry no lo es todo». Debajo de eso, en un garabato tembloroso, «Clarissa, protege a Judith». Poirot levantó la vista lentamente. Clarissa lo miró a los ojos con un cansancio mucho más profundo que la edad. «Escribió eso el día antes de morir», dijo. «Lo encontré en su libro de Marco Aurelio, escondido en la tapa. Me dije que no era nada, que se había vuelto paranoico, que era pena, miedo o algún extraño fallo mental. Pero ahora...» Ella apartó la mirada. «Ahora me pregunto». Poirot dobló la nota con mucho cuidado. «Señora, ¿por qué escribiría eso? ¿Qué quiso decir con proteger a Judith?» Clarissa bajó la voz. «Hay algo que no sabes, algo que nunca hicimos público». Poirot esperó. «Judith no es mi hija», parpadeó. «Ah, fue adoptada discretamente». Horace creyó que era mejor no hablar de ello. Era hija de la indiscreción de su hermano mayor, fruto de una aventura con una mujer de mala reputación. Horace la acogió para preservar el nombre de la familia. La crió como si fuera nuestra. Nadie fuera de la familia lo sabía, ni siquiera Judith. Poirot frunció el ceño. ¿Y Henry? Henry sí lo sabía. Lo descubrió a los 17 años. Encontró los viejos registros en la caja fuerte. No creo que se lo dijera, pero nunca lo olvidó. ¿Estaba resentido con ella? La boca de Clarissa se torció. Oh sí, en silencio, profundamente. Creía que debía ser el heredero de todo, la casa, el nombre, la posición, y cuando Horace empezó a favorecer a Judith, su intelecto, su moderación, se amargó. Esa amargura se convirtió en ambición. Y luego en algo más oscuro. Poirot caminaba lentamente. La noche que murió su esposo, le escribía al Lord Presidente del Tribunal Supremo, pero también le escribía a usted.
Temía no solo el crimen que Henry había cometido, sino también lo que pudiera suceder si Judith se convertía en el próximo blanco del resentimiento de Henry. Quería protegerla del escándalo, de la verdad, de la sangre. La voz de Clarissa sonó tensa. ¿Y ahora? Le he fallado. Poirot negó con la cabeza. No, señora. Ha hecho lo que ha podido. Que ahora me toca a mí. Esa noche, Poirot visitó discretamente las oficinas de Scotland Yard. En una sala privada, solo con Grange y un oficial del tribunal presentes, dejó la nota sobre la mesa. Grange la leyó lentamente y luego se recostó cruzándose de brazos. «¿Entonces crees que el motivo fue algo más que el libro de cuentas?» «Que fue la familia». El legado Poirot asintió. El motivo de Henry tenía múltiples matices. Primero, la supervivencia. Temía que se revelaran sus negocios. Pero más allá de eso, aún más profundo, se escondía la necesidad de reparar el supuesto insulto al lugar que Judith ocupaba en la familia. Su herencia, su estima, el afecto que recibía del juez. Grange frunció el ceño. Pero fue Henry quien presionó para anular el veredicto, quien presionó al juez para que liberara a Winterbourne. Exactamente. Usó el caso de Gerald para ganar influencia, una máscara tras la cual operar, pero en cuanto supo que el juez lo desenmascararía y quizás elevaría aún más a Judith, actuó. Grange exhaló lentamente. ¿Y estás seguro? La voz de Poirot era serena. El momento, el cristal, la ventana, los registros falsificados en Mayfair, la nota del juez. Todo forma un patrón. Y más que eso, forma la intención. Grange asintió brevemente. Entonces procederemos con la acusación formal. Al salir de nuevo al aire del atardecer, Poirot no sintió la habitual euforia triunfal. El viento soplaba con fuerza desde el río, y las luces de la ciudad tenues y doradas. En algún lugar de Knightsbridge, una mujer lloraba en silencio tras las cortinas corridas, y un joven erudito estaba sentado a su escritorio, ajeno a la verdad que casi la había consumido. Poirot bajó la mirada hacia sus manos enguantadas. La tormenta había pasado, pero el silencio que aún reinaba era denso. A veces, pensó, la justicia no llegaba como una espada, sino como un espejo, y en ese espejo todos debían reconocer lo que eligieron ver, y lo que eligieron rechazar. Judith estaba sentada sola en la sala de lectura del Somerville College, con un delgado volumen de Plutarco abierto sobre su regazo, aunque sus ojos no se habían movido de la página en casi media hora. Fuera de los altos ventanales arqueados, la lluvia caía en hilos constantes y delicados, difuminando las piedras doradas del patio. Había pasado una semana desde la última visita de Poirot a Leeton House, y aunque había regresado a sus clases y a sus alumnos, aún no había recuperado la compostura. Todo lo que sabía sobre su familia, su historia, su lugar en el mundo, había sido reorganizado discretamente, y, sin embargo, nadie le había preguntado nada, ni Clarissa, ni la prensa, ni Poirot. Quizás todos asumieron que, por su serenidad, por no haber llorado en público, ni haberse sumido en la melancolía, había aceptado las revelaciones con filosófica objetividad. Pero por dentro, su mente era un campo de batalla. No había hablado con Henry desde la noche en que lo secuestraron. Los periódicos informaron que se había declarado inocente formalmente y que el caso iría a juicio. No hubo ninguna declaración formal de la familia. Clarissa permaneció aislada. Gerald Winterbourne se había marchado de Londres por completo, y Trenton se había marchado discretamente de la casa. Judith cerró el libro y lo dejó a un lado. Ya no tenía fuerzas para fingir. Se levantó, recogió su abrigo y salió de la universidad sin decir palabra. Sus pasos resonaban por el pasillo con una claridad inquietante. Su instinto la guió de vuelta a Whitehaven Mansions. Poirot la recibió en su apartamento, con una calidez que no le hizo preguntas ni comentarios. Le ofreció té que ella rechazó, y luego se sentó frente a ella en la sala de estar,
donde tantas largas horas de reflexión habían transcurrido últimamente. «Debería haberte preguntado antes», dijo en voz baja, «pero no lo hice, que ahora que se acabó, o casi, ya no puedo evitarlo». Poirot inclinó la cabeza. «Pregunte lo que quiera, mademoiselle. Lo sabías desde el principio». «Desde el principio», dijo con dulzura, «supe que algo andaba mal, pero la forma en que se manifestaba... Ah, eso solo se reveló paso a paso. Sabía que tu tío no se había quitado la vida. Eso fue seguro desde el principio. Pero el motivo, el método, la persona, eso requería paciencia». Judith se miró las manos. «Y sospechaste de Henry desde el principio». Estaba demasiado involucrado, demasiado sereno. Se metió en la narrativa desde el principio, y luego intentó retirarse con la misma rapidez. «Eso, mademoiselle, siempre es señal de orquestación». «¿Y Gerald?», preguntó. «¿Crees que irá a la cárcel?». Poirot suspiró. «Cometió un delito, sí, pero la ley admite matices. Las pruebas sugieren que no mató, simplemente tuvo la intención de hacerlo. Su sentencia no será leve, pero quizá no sea larga». Ella asintió lentamente, y mi tío lo sabía. Sabía que el resentimiento de Henry iba más allá del dinero. «Sí», dijo Poirot. Se dio cuenta demasiado tarde de cuánto se había desviado la ambición de Henry, cómo la envidia había florecido en secreto. «Y creo que temía lo que Henry podría hacer si no se controlaba. Por eso escribió la nota. Por eso empezó la carta que nunca terminó». Judith lo miró. «¿Por qué no me lo contó?». «Sobre mi ascendencia, sobre Henry, sobre nada de eso». Poirot sostuvo su mirada, porque quería protegerla de las cargas que soportaba. Pensó quizá que su silencio le ahorraría dolor. Ella sonrió con amargura. «No lo hizo». «No», dijo Poirot en voz baja, «pero quizá le haya salvado la conciencia». «Hasta ahora». Hubo una larga pausa. Luego preguntó, «¿Crees que llegaré a ser como él? ¿Como tu tío?». «No», su voz era firme, «como Henry, amargado, oculto, enfadado». Poirot se levantó y durante un largo rato no dijo nada. Luego se dirigió a la mesita junto a su escritorio y sacó una carta. Se la ofreció. Judith la desdobló con cuidado. Era del juez Lytton, fechada varios meses antes de su muerte. El lenguaje era formal, pero el tono era inequívocamente personal. «Mi querida Judith, a menudo me ha costado expresar mi admiración por tu mente sin sonar condescendiente. Eres quizás el mejor de nosotros, y lleves o no el apellido Lytton en la sangre, llevas sus ideales con mucha más fidelidad que muchos que sí lo llevan. Nunca olvides que el intelecto sin conciencia no es brillantez sino peligro. Debes ser tú quien recuerde». Entonces brotaron las lágrimas, silenciosas, sin espectáculo, más por agotamiento que por dolor. Poirot no las interrumpió. Dejó que el silencio se asentara entre ellos como el polvo en el alféizar de una ventana. Inmóvil, necesario, inevitable. Cuando volvió a levantar la vista, tenía los ojos secos. «Gracias», dijo. «Por todo». Poirot inclinó levemente la cabeza. «Solo saqué a la luz los hechos. Lo que usted decida hacer con ellos es lo que importa». Ella se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. «Tenías razón, ¿sabes?», dijo. «La verdad no arregla, solo revela». Poirot esbozó una leve sonrisa. «Sí, pero al revelar ofrece opciones. Y ahí, mademoiselle, es donde empieza la curación». Cuando ella se fue, Poirot regresó a su silla y tomó la pluma que había estado recortando esa mañana. Abrió su cuaderno y escribió solo una línea. No es el crimen lo que define al hombre, sino el silencio que le sigue. Y con esto cerró el libro y permitió que, por fin, sus pensamientos se aquietaran. El final de la primavera llegó a Londres con cautelosa gracia. El Támesis brillaba pálido bajo la tenue luz del sol, y las plazas y jardines de la ciudad comenzaban poco a poco a descongelarse tras los largos meses grises.
Los periódicos que antaño habían llevado el nombre de Henry Lytton en portada con titulares audaces y acusatorios, ahora habían cambiado de perspectiva. El juicio estaba fijado, pero el interés del público había cambiado. Otro escándalo, otra intriga. Sin embargo, para quienes aún seguían al cuidado del legado del juez Horace Lytton, el caso estaba lejos de terminar. Poirot estaba sentado en un rincón de un pequeño salón de té cerca de Lincoln's Inn Fields, un lugar modesto, frecuentado más por oficinistas y profesores que por quienes seguían los titulares. Una tetera de Lapsang Souchong humeaba suavemente ante él, intacta. Frente a él, el inspector Grange removía azúcar en su café con un suspiro que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero aún así observaba atentamente a Poirot. «Así que el caso va a juicio», dijo Grange finalmente. «Tengo el informe completo preparado. La fiscalía se siente segura». «Debería estar satisfecho, Poirot». «Pero sí», respondió Poirot, «la justicia procede». Y sin embargo, Grange dejó la cuchara. «¿Tienes ese tono otra vez?» Poirot sonrió levemente. «Hay algo que me preocupa. Es muy pequeño, casi nada, pero no puedo dejarlo pasar. El hombre envenenó a su tío. El motivo, aunque complejo, es bastante claro. La oportunidad estaba ahí. Las pruebas», Grange hizo un gesto con una mano ancha, «han sido comprobadas una y otra vez». Poirot asintió. «Y sin embargo, el cristal original nunca se recuperó». Grange parpadeó. «¿Qué?» «El vaso de whisky», dijo Poirot en voz baja. «El vaso del que se suponía que bebió el juez. Trenton dice que lo sacó a la mañana siguiente, pero cuando regresó ya no estaba. Había desaparecido». Grange frunció el ceño. «¿Crees que Henry se lo llevó?» «Posiblemente. Pero el tiempo habría sido justo, y Henry salió de la casa esa misma noche, por el sendero del jardín. No habría regresado. ¿Y qué dices? ¿Había otra persona?» Poirot ladeó la cabeza. «Solo digo que, a veces, la verdad tiene una sombra, y en esa sombra puede que otra mano se mueva». Grange se recostó en su silla. «No se tratará de Lady Clarissa, ¿verdad?» Poirot no dijo nada. Grange se burló. «No tenía ningún motivo. ¿No es cierto?» respondió Poirot. «Sabía la verdad sobre Judith. Sabía la amenaza que representaba Henry. Y sabía que su esposo, una vez decidido, actuaría, sin importar el precio que le costara a la familia. ¿Y si temía más el escándalo que el crimen? ¿Y si veía la manera de evitar ambos?» Grange reflexionó sobre esto. Ha protegido el apellido familiar toda su vida. Una fuerza discreta. ¿Pero veneno, Poirot? Es una gran discreción. Sí, coincidió Poirot. Pero me pregunto si fue realmente discreción, o algo más complejo, algo más definitivo. La expresión de Grange se ensombreció. ¿Crees que ayudó a Henry? Creo, dijo Poirot con cautela, que quizá Henry no actuó solo, que su silencio en ciertos aspectos, su inusual moderación al implicar a otros, no se debía solo a su astucia, sino a su protección. Grange se frotó la mandíbula. El juez muere. Henry carga con la culpa. Clarissa oculta la verdad. Y Judith se salva. ¿Crees que llegaron a un acuerdo? Poirot suspiró. Creo que aún no hay nada seguro, pero creo que hay una pieza del rompecabezas aún oculta. Grange miró fijamente su café. ¿Quieres que reabra la investigación? No, que el juicio continúe. La ley debe seguir su curso. Poirot se puso de pie, ajustándose los puños del traje con el mismo cuidado que aplicaba a cada caso. Pero hablaré con ella, una última vez. Esa tarde regresó a Lytton House. El aire en el salón era diferente, ahora más vacío, como si las paredes finalmente hubieran exhalado. Clarissa estaba sentada junto a la ventana, con el bordado en el regazo, aunque el hilo permanecía intacto. No levantó la vista cuando Poirot entró. «Sabía que vendrías», dijo. «No eres de los que olvidan lo que no les cuadra». Poirot se sentó frente a ella en silencio. «Debo preguntar, señora», dijo. «La noche que murió su esposo,
¿Entró usted en su estudio después de que Henry se fuera? La mano de Clarisa tembló levemente y luego se calmó. Sí, dijo ella. Solo brevemente. ¿Por qué? Recoger el vaso, dijo. Fue instintivo. Lo vi en la mesa cuando le llevé el té. Después de que Henry se fuera, bajé. Seguía allí. ¿Y qué hiciste con él? Lo llevé a la cocina. Lo lavé, sin pensarlo. O quizás pensando demasiado. La voz de Poirot era muy suave. Sabías lo que había pasado. Lo sospechaba. Esperaba estar equivocada, pero sabía que mi marido jamás bebería hasta quedar inconsciente. Y sabía que si ese vaso seguía ahí, lo confirmaría todo. Poirot asintió. Intentaba proteger a Judith. La mirada de Clarisa permaneció firme. Sí, y su nombre, y el recuerdo de mi esposo, que merecía algo mejor que ser recordado como el patriarca de un hogar destrozado. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Conspiraste con Henry? Clarisa negó con la cabeza. No, nunca volví a hablar con él. Vi lo que había hecho y lo que le había costado, y supe que un crimen, una confesión, sería suficiente. Poirot se recostó. Mire, señora, esto es lo que perturba la ley. Usted no mató, pero borró parte de la verdad. Alteró las pruebas. Lo hice, dijo Clarisa en voz baja. Y viviré con ello. Pero si debo afrontar las consecuencias, que así sea. Poirot la observó durante un buen rato. Luego se levantó. Hay muchas formas de justicia, dijo. La ley puede decidir el destino de Henry. Pero usted, señora, ya se ha juzgado a sí misma. Y su castigo, de memoria, de silencio, no será menos duradero. Clarisa apartó la mirada. Gracias por decir la verdad. Aunque duela. Hizo una ligera reverencia. Siempre, señora. Incluso cuando duele. Salió de casa por última vez bajo un cielo que empezaba a despejarse. La lluvia había parado. Las calles brillaban como recién pulidas, y Poirot, caminando solo hacia Chancery Lane, se permitió un extraño suspiro de tranquilidad, no porque la justicia fuera perfecta, sino porque toda la verdad, por fin, había salido a la luz. El juicio de Henry Lytton comenzó una fresca mañana de finales de mayo, bajo un cielo pálido por la primavera. La sala del tribunal se llenaba de una silenciosa expectación, con la prensa mantenida a una respetuosa distancia por un discreto muro de oficiales uniformados. Solo los directamente implicados, abogados, secretarios, familiares, permanecían sentados en el interior, con expresiones fijas tras máscaras de calma profesional o temor privado. Henry compareció en el banquillo de los acusados como siempre, sereno, bien vestido, distante. Los cargos, asesinato con premeditación y obstrucción a la justicia, eran graves. Las pruebas, aunque en gran medida circunstanciales, tenían peso. El testimonio de Poirot, presentado con firme moderación, expuso la cronología de los hechos, las inconsistencias y las sutiles manipulaciones que habían señalado inexorablemente al hombre del estrado. Pero no fue Hércules Poirot quien marcó el momento del ajuste de cuentas. Ocurrió al tercer día del juicio, cuando la defensa intentó sembrar dudas sobre el motivo. La fiscalía argumentó que la ruina financiera de Henry, su envidia y su necesidad de silenciar al juez Lytton se habían entrelazado fatalmente. La defensa insistió en que el caso se basaba en interpretaciones, no en hechos, y luego Lady Clarissa Lytton subió al estrado. No la habían citado. Ni siquiera estaba programada su comparecencia, pero esa mañana había informado a la fiscalía que deseaba declarar. Cuando se dirigió al estrado, vestida de gris, ni de blanco, ni de negro, se oyó un crujido en la sala, ni de sorpresa ni de alivio. Su voz era tranquila, pero cada palabra era clara y concisa. Vine aquí hoy no porque me lo pidieran, sino porque la verdad, por mucho que se demore, debe decirse con toda franqueza. Mi sobrino es culpable de lo que acusa el tribunal, pero yo tampoco soy inocente.
La noche en que murió mi esposo, saqué el vaso envenenado de su estudio y lo lavé. Destruí las pocas pruebas que quedaban del acto. Lo hice no para exonerar a Henry, sino para proteger a la familia, y ahora comprendo que fue un grave error. Se escucharon jadeos en la sala. El juez levantó una mano para silenciarlos. Clarissa continuó firme. Mi esposo había descubierto los crímenes de Henry, sus deudas, su manipulación de los resultados judiciales. Se preparaba para exponerlo y cortar lazos por completo. Henry lo mató no por pánico, sino por estrategia. Y yo borré los restos, creyendo que podría preservar un fragmento de la dignidad de la familia. Ella hizo una pausa. Pero la única dignidad que me queda ahora reside en la verdad. La he dicho, y estoy preparado para afrontar lo que la justicia exija. Su testimonio fue seguido por un silencio tan profundo que incluso el taquígrafo del tribunal se olvidó momentáneamente de escribir a máquina. El veredicto llegó rápidamente. Henry fue declarado culpable de ambos cargos. No mostró ninguna reacción al leerlo. Quizás siempre supo que terminaría así, o quizás la única reacción que le quedaba era interior, encerrada en una mente cuidadosamente cerrada. Clarissa no fue acusada. Tras consultar con la fiscalía, y a la luz de su confesión voluntaria y su avanzada edad, se consideró que su valentía moral y su reconocimiento público constituían un acto de penitencia difícil de medir en meses o años. El nombre Lytton, antaño sinónimo de respetabilidad y jurisprudencia, desapareció de las páginas sociales y las revistas jurídicas, pero no en desgracia, en silencio. Una semana después, Poirot se sentó de nuevo en el jardín detrás de Whitehaven Mansions, podando un pequeño rosal rebelde para darle la forma adecuada. Judith March estaba sentada a su lado, con un libro en el regazo, sin leer. «Es extraño», dijo en voz baja, «cómo algo puede ser tan definitivo y sin embargo no parecer terminado». Poirot asintió. «Porque la verdad no es el fin, mademoiselle, solo el principio de aquello con lo que uno decide vivir». «Me sigo preguntando», dijo, «¿qué habría pasado si el tío Horace hubiera vivido un día más? ¿Habría expuesto a Henry él mismo? ¿Nos habría destrozado a todos de todas formas? Quizás», dijo Poirot, «pero creo que en su último acto confió en usted. No con venganza, sino con memoria, con cariño. Vio en usted el equilibrio que le faltaba, compasión y claridad a la vez». Judith sonrió levemente. «Suena casi sentimental, Poirot». No, respondió enderezándose con fingida indignación. «Solo soy preciso». Ella se rió suavemente, y por primera vez en muchas semanas, su risa no sonó frágil ni forzada. Poirot se volvió para contemplar el jardín. «Hay un dicho, mademoiselle, que dice que un juez demasiado misericordioso se vuelve ciego, y uno demasiado severo se vuelve sordo. Su tío quizá fue demasiado severo, pero al final vio el peligro con claridad y trató de actuar. Debe actuar mejor. Escuche lo que otros no dirán. Vea lo que no mostrarán». Ella asintió lentamente. «Lo intentaré». Golpeó suavemente el rosal. «Eso es todo lo que podemos hacer». La luz de la tarde caía dorada sobre el camino. En algún lugar de la ciudad, las campanas daban la hora y Poirot, en paz por primera vez en muchos días, se dedicó de nuevo a podar, sabiendo que algunas cosas, como la verdad, como la justicia, como las rosas, deben cultivarse con paciencia y no con demasiada prisa.